Paz y bien, amados hermanos, bendecido domingo. Hoy estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario y vamos a hacer una reflexión de las lecturas de este día, el pan de la palabra que edifica nuestro corazón y nuestra alma. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos del 15 al 20, y nos dice la palabra del Señor así. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, versículos del 32 al 35, y nos dice la palabra del Señor así. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La lectura del Santo Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Abrimos el corazón a esta reflexión para que sea el Señor quien nos edifique. En la primera lectura, en el Deuteronomio, la palabra del Señor nos habla de que Moisés le habló al pueblo diciendo: el Señor hará surgir en medio de ustedes, en medio de sus hermanos, un profeta como yo. He aquí que Moisés estaba profetizando nuevamente acerca del profeta supremo, de nuestro Señor Jesucristo, que traía esa buena nueva. Y es que, amados hermanos, cuántas veces nos sucede como en el pueblo de Israel, quejándonos delante de Dios, que no le prestamos atención a la voz de Dios. En una ocasión una hermana, recuerdo que me decía: hermano Will, yo quisiera escuchar la voz de Dios. Dios al parecer tiene algunos favoritos. Y yo le decía a esta hermana: no es así.
Dios sigue hablando, como le dice la Escritura en la carta a los Hebreos. De muchas maneras ha hablado el Señor al hombre, a través de los profetas, a través de la creación, y ahora lo hace a través de la santa palabra, a través de Jesucristo, a través del magisterio de la iglesia, a través de la palabra de Dios. Y Dios siempre va a querer hablarle al hombre, pero somos nosotros los que nos cansamos. Somos nosotros los que no escuchamos la voz de Dios, porque hay 4 voces que suenan a nuestro alrededor. Uno es la voz del mundo, la voz de la gente, la voz de las redes sociales, la voz de las otras personas, la voz de tu familia, la voz de las personas que te rodean, la voz de las tendencias de este mundo. La segunda voz es tu voz, lo que tú piensas, tu criterio, lo que tú dices, lo que tú opinas. La tercera voz que suena a nuestro alrededor es la voz del enemigo, la voz del acusador, del que te dice que tú no puedes hacer nada, que es por gusto que te acerques a Dios. La voz de aquel que te dice que no lo podrás lograr, de aquel que te dice ¿para qué sigues buscando a Dios? Tú no necesitas de Dios. Esa es la voz del enemigo. Y está la cuarta voz, y la voz que tenemos que escuchar, y es la voz de Dios, la voz de aquel que cuando Él habla todo le obedece. La voz de aquel que cuando hablaba todo se transformaba y se sigue transformando hoy en día. La voz de aquel que ahora nos da esperanza y nos da vida nueva. Moisés hablaba con el pueblo y les dijo que Dios iba a hacer surgir un profeta. Y este profeta es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Que entre nosotros iba a salir ese Cristo Jesús. Y que abrimos el corazón hoy, este domingo, a esa palabra que se hace carne. La palabra, el verbo se hizo carne. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 1. Y ahora esta palabra está entre nosotros. El Señor se ha hecho presente en la Santa Eucaristía, en cada momento en que nosotros nos ponemos a orar. El Señor se hace presente cada vez que leemos la Escritura. Y es que, amados hermanos, somos nosotros los que tenemos que también poner atención a la voz de este Dios todopoderoso. ¿Cuántas personas dicen hablar en nombre de Dios? ¿Cuántas personas dicen, el Señor dice esto, el Señor dice aquello? Pero dice la Escritura que es algo muy delicado. Por eso nuestra iglesia, madre y maestra, es muy prudente con respecto a estos temas. Nunca creas que Dios habla así por así. Queremos escuchar la voz de Dios, pero no nos atrevemos a leer la Escritura. No nos detenemos a poner atención en las homilías en cada Santa Misa. Abramos el corazón a esa voz de Dios que siempre va a estar para nosotros. En la segunda lectura, en la primera carta a los Corintios, la palabra de Dios nos habla que San Pablo estaba dando consejos al pueblo, y nos dice la Escritura que San Pablo decía, ¿cómo yo quisiera que no tuvieran esos compromisos de los casados? Porque San Pablo al final, en el contexto de esta Escritura, habla y dice, esto lo digo como un consejo mío, decía. Y es que, amados hermanos, hay una gran diferencia en aquellos que se preocupan por este mundo y aquellos que están dedicados al Señor. Por eso nuestra iglesia, los sacerdotes, las hermanas religiosas viven en castidad para honrar al Señor, para que su mente y sus corazones no estén enfocados en otra cosa, sino que en la obra de Dios. Aquellos que están llamados, que tienen la vocación del matrimonio, también podamos entender que es necesario vivir en oración, es necesario buscar al Señor, estar tomados de la mano de la iglesia, perseverando en la obra del Señor. Y es que la Escritura nos dice que el que está casado se preocupa por su esposo, por su esposa, y está preocupado por las cosas de este mundo. En cambio, el soltero puede entregarse con todo a la obra de Dios. Y San Pablo lo decía porque él tenía una vida de castidad entregada al Señor. Todo sacrificio que se haga por el Señor y para el Señor tendrá su recompensa. Será necesario que nos acerquemos a Dios con aquella disposición, con aquel anhelo, con aquel enamoramiento al Señor. Dios lo que quiere de nosotros, amados hermanos, es que vivamos enamorados de Él,
que lo tomemos a Él como nuestro enamorado, como aquel Dios, como le dice el libro de Cantar de los Cantares en el capítulo 1, versículo 2, cuando dice la Escritura, que me bese con los besos de su boca. Tener a Dios como su esposo, tener a Dios como un enamorado. Qué hermoso cuando este libro poético dice: tus amores son mejor que el vino. Es porque Dios en verdad quiere ser para nosotros mayor que los bienes de este mundo. Un enamoramiento con el Señor. Eso es lo que más necesitamos. San Pablo lo da como consejo y dice: es mejor consagrarse a Dios. Ahora bien, si tú tienes la vocación del matrimonio, bendito sea el matrimonio. Con mi esposa Graciela de Hernández acabamos de cumplir hoy en diciembre 24 años de estar casados, y ya este año cumplimos 25 años. Y qué bendición, y podíamos compartir y dar testimonio con nuestros hermanos de comunidad, y podíamos dar el testimonio de que Dios ha sido fiel con nosotros, y cada quien en la vocación donde Dios le ha puesto, que Dios ha puesto en tu corazón. Es maravilloso. Necesitamos estar enamorados del Señor. En la lectura del Santo Evangelio de este día, la palabra de Dios nos habla que un día sábado Jesús estaba enseñando en la sinagoga y los oyentes quedaban asombrados, nos dice la palabra, porque Jesús hablaba con autoridad. Y es que Jesús cargaba en él aquella devoción de compartir la palabra de Dios a los necesitados. No lo hacía como los escribas, como por rutina. Bueno, hay personas que solo se preparan cuando les toca predicar, solo entonces leen la palabra, o quizás por obligación estás escuchando, pero Jesús no era así. Los escribas quizás decían todo, no exigían, porque si ellos se atrevían a exigir, posiblemente ellos tendrían que ser exigidos primero. Pero dice la palabra que Jesús, cuando él predicaba con autoridad, predicaba con aquella devoción tan grande, y todos los oyentes decían: wow, este hombre predica con autoridad. Y es que una palabra predicada con autoridad siempre llegará al corazón, porque no es la autoridad propia, sino que es la misma autoridad que da el Padre, la autoridad que da el Espíritu Santo. Cuando tú no solo te atreves a compartir la palabra, sino que oras para compartir la palabra y eres un agente evangelizador, Dios respaldará tus palabras hacia los necesitados. Nos dice la Escritura que todos estaban maravillados, estaban asombrados, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Y es que cuando la palabra de Dios es proclamada, algo tiene que pasar en los corazones de los hermanos, de las hermanas que están escuchando. Pues la palabra que se está proclamando es la palabra del Dios Todopoderoso, de aquel que dijo que se haga la luz y se hizo la luz. Aquel que ahora en la Escritura nos habla de que había un endemoniado y ese Dios lo llamó, lo reprendió y le dijo: cállate y sal de ese hombre. Así nos dice la Escritura que en esa sinagoga, cuando Jesús hablaba con autoridad, se manifestó un demonio que estaba dentro de un hombre, y este demonio comenzó a gritar diciendo: ¿qué quiere de nosotros, Jesús de Nazaret? Puesto que Jesús no andaba en busca de demonios, Jesús no andaba diciendo a algún demonio que esté por ahí, no, simplemente hablaba la palabra de Dios con autoridad, y automáticamente el enemigo no puede soportar la presencia de Dios. Y comenzó a gritar el demonio: ¿qué quiere de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a atormentarnos? ¿Has venido a nosotros a terminar con nosotros? Dice la Escritura. Y es que Satanás sabe muy bien que Jesús tiene la autoridad. Por eso la carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 9 nos dice la palabra de Dios que por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra. Filipenses 2, 9, 11 nos dice esa palabra, que Jesús tiene el nombre que está sobre todo nombre, y el demonio lo sabe. He aquí la diferencia, y aquí en este evangelio la Escritura hace notar los polos opuestos de la oscuridad y la luz. Los polos opuestos. Por eso el enemigo no quiere que tú te acerques a Dios.
El enemigo no va a querer que tú busques de la Santa Misa, que reces el Santo Rosario. El enemigo no va a querer que leas la palabra, ni que te reúnas. Porque al acercarte tú a Dios, tu vida será transformada y tú serás salvado. Y dice la Escritura que este demonio empezó a gritar y diciendo: sé quién eres, eres el Santo de Dios. El enemigo siempre va a reconocer que hay una autoridad mayor que él, y es la autoridad de Dios, el Todopoderoso, el Dios que hace brillar su luz y donde toda tiniebla se disipa. Necesitamos acercarnos a este Dios, necesitamos correr a los brazos de Dios. ¿Cuánto tiempo tienes de no confesarte? ¿Cuánto tiempo tienes de no doblar rodillas y hablar con el Señor? ¿Cuánto tiempo tienes de no recibir la Santa Eucaristía? Y si le estás recibiendo, ¿cuánto tiempo tienes de no reconocer lo que en verdad estás recibiendo? Amados hermanos, necesitamos entrar en esa dimensión espiritual del Hijo de Dios, en donde Jesús, al ver a este hombre que estaba siendo atormentado por un demonio, el Señor habló primero con el enemigo y le dijo: cállate y sal de él. El día en que te encuentres una persona con un enojo, con ira, una persona malintencionada, alguien que te invente a ti una calumnia, que diga cosas en contra tuya, el día en que encuentres personas muy complicadas, deja de pensar que la persona es la malvada. En realidad el enemigo lo que quiere es quitarte la paz. Nuestro Señor Jesucristo no se abalanzó contra el hombre que gritaba, sino contra el demonio que estaba dentro de él. Y es que muchas veces, amados hermanos, nosotros peleamos con las personas y no nos damos cuenta que nuestra batalla es espiritual. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, con su autoridad y poder, habló con el demonio y le dijo: déjalo y sal de él. Nos dice la Escritura de que el espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Las manifestaciones del enemigo se hicieron notar porque llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra Señor, que viene del griego Kyrios, que significa el Señor, el Rey, el que gobierna todo. Este Señor ha venido a derrocar toda oscuridad y toda tiniebla. A Él le pertenecemos. No tenemos otro lugar. Por eso San Pedro en una ocasión le dijo al Señor: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y es que los que se acercan a Jesús van a tener la experiencia, si abren su corazón, van a tener la experiencia de ser liberados. Y a esto ha venido el Señor a nuestras vidas. A esto viene el Señor, a darnos paz, a darnos fortaleza, a liberarnos, a sanarnos. Este es el Dios que se acerca a nosotros con la intención de orar en nuestros corazones. Qué lindo es el Señor, que Él toma la iniciativa para liberarnos. Quizás algún hermano, alguna hermana que en este momento estás escuchando y viendo este mensaje, quizás estás pasando una tribulación, quizás te sientes desesperado, quizás hay una circunstancia, quizás eres esclavo del vicio o del pecado, de la soledad, de la depresión o de la ansiedad, de la incertidumbre. Quizás te sientes esclavo del pecado, del luto o de la tristeza. Déjame decirte que Dios es poderoso para liberarte y para sanarte. Él, que su intención es hacer presente el reino de los cielos entre nosotros, también quiere obrar en tu vida. Esto no solo aconteció en aquel tiempo con este hombre que estaba endemoniado, sino que hoy también puede pasar en nuestras vidas, que muchas veces se ve abrumada por los problemas, las enfermedades y las circunstancias de este mundo. Es el Señor que con autoridad quiere liberarnos y va a depender de nuestro corazón dispuesto para Él. Nos dice la Escritura de que cuando el demonio, este espíritu inmundo, se manifestó sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? Y es que lo que Dios hace en la vida de una persona nos debería de llenar a nosotros de asombro, de gratitud, hasta el punto de dar gloria a Dios.
hasta el punto de poder decir: yo reconozco que Dios tiene poder y que si estoy respirando es gracias a su amor y su misericordia. Si el alimento llega a la mesa, si nuestros hijos tienen alimento, es gracias al Señor. Reconocerlo. Necesitamos recuperar la capacidad de asombro. Hemos dejado de asombrarnos muchas veces. Es necesario decir: wow, estoy respirando. Wow, tengo vida, tengo familia. Dios me ha dado una nueva oportunidad. ¿No dice la Escritura que mientras hay vida, hay esperanza? En las mañanas o en el momento que sea, cuando te veas al espejo, ámate y valórate. Lo que estás viendo es un regalo que solo viene de Dios. Porque en verdad Dios lo que quiere para nosotros es que estemos en plena libertad, que vivamos esta vida eterna que desde hoy en esta vida podemos vivir. Pero esto no se consigue sin tener a Dios dentro de nosotros. Necesitamos a Dios en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón. Necesitamos esa experiencia, decía San Juan Pablo II, esta experiencia, este conocimiento de un Dios vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante. Esa es la razón por la cual en muchas parroquias, en muchos movimientos, se hacen retiros, se hacen encuentros con el Señor, para que tengamos esta experiencia con el resucitado, con el Dios que tiene poder. Nos dice la palabra que todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Todos asustados por las manifestaciones de un Dios poderoso sobre las tinieblas, sobre el enemigo. Nos dice la palabra de Dios que decían: este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y todos le obedecen. Sí, ese es nuestro hermano mayor. Ese es nuestro amigo Jesús, el Dios que tiene todo el control en sus manos, el Dios que es capaz, poderoso para cambiar cualquier circunstancia. Este es el Jesús que quiere manifestarse en nuestras vidas y corazones. Este es el Jesús que quiere llenar tu alma, tu corazón, tus pensamientos. Este es Jesús, el Rey, el Todopoderoso. Dale la oportunidad. Acércate a Él. Dios no quiere quitarte nada. Lo único que el Señor quiere hacer es darte vida. Lo único que Dios quiere hacer es sanarte, es quitarte esa carga, ese pecado. Dale a Dios ese problema, dale a Dios esa soledad. Nos dice la palabra que todos estaban sorprendidos porque el demonio le obedeció. Y esa es la garantía, esa es la bendición, esos son los beneficios que tienen los hijos de Dios. Porque nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1 versículo 12, dice que a los que le recibieron, Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Son los beneficios que tiene un hijo de Dios. Tiene un Padre que le defiende, tiene un Dios que va con él. Y no solo eso, será testigo de las maravillas y la gloria de Dios en su vida. Necesitamos esta experiencia, pasar de la teoría, pasar del conocimiento a la experiencia de un Dios que tiene brazos y abraza, que tiene boca y habla, que tiene oídos y te escucha. Un Dios que quiere manifestarse entre nosotros. Un Dios que quiere en verdad poner en nuestro corazón un propósito, porque no eres un accidente. Dios no dijo: ay, nació José, ay, no sabía. Dios no es así. Dios es un Dios de propósitos, te creó con un propósito. Te hizo a ti con una intención, fuiste creado intencionalmente. Este Dios poderoso quiere manifestarse en tu vida. Dale la oportunidad. Nos dice la palabra: y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Una vez yo le preguntaba a unos hermanos: ¿la fama es buena o es mala? Y varios dijeron: es mala la fama. No, la fama no. No, mi hermano, la fama va a ser buena o va a ser mala, depende. Porque hay unos que son famosos por ser malos. Aquel es famoso por mentiroso. Aquella es famosa porque le gusta hablar bastante.
Pero aquel que es famoso por hacer cosas buenas, aquel que es famoso por proclamar la palabra, o aquel que es famoso porque ha ayudado a los necesitados, creo que es una fama buena. El problema no está en la fama, el problema está en la intención del corazón. El problema estaría en con qué intención tú haces las cosas. Deja que el corazón y el poder de este Dios también se manifieste entre nosotros. Deja que Jesús siga siendo famoso. Hazlo famoso tú. Hablando de Él a tus amigos, hablándole de Jesús a tus compañeros, a aquellos colegas. Habla de Jesús en tus redes sociales. Habla de Él porque Él es famoso y seguirá siendo famoso si tú y yo seguimos hablando de Él. La fama de Jesús se extendió, dice, por toda Galilea. Y ahora no solo en Galilea, sino también en nuestras vidas, en todo el mundo. El ser más famoso de toda la tierra, Jesús de Nazaret. El Dios que quiere abrazarte y quiere llenarte. El Dios que tiene poder para liberarte como lo hizo con este hombre. El Dios que puede quitar y cambiar tu luto en danza, en alegría. El Dios que quiere tomar esa soledad que te agobia. El Dios que quiere tomar ese pecado que no te deja ser feliz. El Dios que quiere manifestarse en tu vida. Ábrele tu corazón. Y tú dirás, pero ¿cómo hago? Dobla rodillas y habla con Él. Visita el sagrario, ve al Santísimo y habla con Él. Acércate a tu parroquia. Acércate. Y deja que el amor de Dios profundice tu vida y tu corazón. Deja que Dios llegue a tu familia. Antes de tomar los alimentos, hacer una oración con tu familia. Antes de dormir, poder hablar con el Señor. Te darás cuenta que este Dios no es algo, sino que es alguien. Amados hermanos, que este domingo la palabra de Dios nos edifique y seamos nosotros llenados hasta el punto de decirle a Dios: tuya es la gloria, tuya es mi vida y mi corazón. El Señor les bendiga en este domingo especial. Paz y bien para todos.